saludar y agradecer la presencia del profesor Jorge Veraza, de José Gandarillas, de Elvira Concheiro, que se han animado a venir acá a Bolivia para celebrar junto con ustedes los 150 años de la elaboración, de la publicación, en verdad, del primer tomo del Capital. Para cualquier persona, a lo largo de la vida hay libros que lo marcan, que cuando uno lee ese libro, de una u otra manera, ya sea que lo acepte, que coincida con esas ideas, o que se distancie de esas ideas, hay libros que dejan una huella en la persona y uno ya no es el mismo después de haber leído algún libro. Alguna vez comentamos que eso producía, por ejemplo, leer La Revolución India de Fausto Reynaga, que quien lee La Revolución India ya no es el mismo después de haberse encontrado con la fuerza vigorosa de ese texto. Pues hay otros libros, y seguramente uno en su vida podrá encontrar 5 o 10 libros que marcan, y creo que el Capital, el tomo 1 del Capital, es uno de esos libros, que quien le mete el diente al Capital, una vez que se anime, cuesta animarse, son 900 páginas, su vida es distinta. Ya sea para criticarlo, para diferenciarse, para oponerse, para rechazarlo, o para reivindicarlo, la persona que alguna vez se sumergió en la aventura del Capital, intelectualmente, políticamente y personalmente va a ser diferente. En mi caso, me tocó sumergirme en el Capital muy joven, a los 16 años, tiempo de la reconquista de la democracia del país, año 1978, golpes de Estado, democracia, golpes de Estado, democracia, emergencia de las izquierdas de entonces, y la juventud que estábamos en colegio, sufríamos o vivíamos los embates de estos procesos de radicalización. Jóvenes nosotros, primero intermedio, segundo intermedio, otros mayores, ya llegando a la promoción, otros en la universidad, de alguna u otra manera fuimos jalados por el movimiento social democrático que emergía, y era un movimiento social democrático muy radical y con mucha influencia marxista. En Bolivia ya ha habido partidos políticos de origen marxista desde los años 30, con sus distintas oleadas de ascenso, de presencia y de clandestinidad, pero a fines de los 70 era una primavera democrática y la juventud, muchos de nosotros, nos vimos envueltos en esa oleada de la democratización de la sociedad boliviana. En mi caso, a los 16 años, a modo de diferenciarme de lo que leían los otros grupos de la izquierda, estaba de moda entonces o leer Afanasiev o leer Marta Harnacker. ¿Quién no ha leído a Afanasiev y quién no ha leído a Marta Harnacker no ha sido joven, digámoslo así? Y como yo quería diferenciarme de ellos, quizás para presumir delante de las chicas o algo así, a los 16 años me puse a leer El Capital, los 3 tomos. Evidentemente no entendí nada. He visto mis notas, hice unas notitas en unos cuadernos. Claro, yo anotaba los títulos casi porque muchas cosas no entendía. No conocía de economía, de filosofía, recién estaba gateando un poco de Kant, un poco de Hegel. Y entonces, sin embargo, tuve la disciplina de leer a los 16 años y luego presumía en los grupos de debate con los jóvenes, mientras ellos exhibían a Marta Harnacker, yo sacaba mi Capital y tenía la cita original que estaba en Marta Harnacker.
Y fue mi manera de construir identidad personal, identidad política propia frente a los distintos grupos de jóvenes que leían, que se agrupaban en torno al Partido Socialista 1, o al MIR, o al ELN, al PRTB, o al POR, a los distintos PORes que para entonces habían, por masas, por combate. Pero fue un primer choque que evidentemente cambió, a pesar de que no entendí, supongo que el 95%, la disciplina y las ideas que comenzaba a absorber, más las lecturas que venían en los debates con Althusser, con Gramsci, algo de Lenin, algo de Mao, ya iban sedimentando en nuestra generación un conjunto de ideas que luego prosperarían. El segundo encuentro con el Capital, la segunda lectura que tuve que hacer del Capital ya fue en México. Me fui a estudiar matemáticas, habían los compañeros del exilio latinoamericano, la presencia muy fuerte de la guerrilla salvadoreña, la victoria en Nicaragua, muchas publicaciones y debates de los exiliados de Argentina, del Perú. Y fue el segundo momento de leer el Capital otra vez, ya con un poco más de rigurosidad, comprendiendo de mejor manera las cosas. Otro grupo de lectura de 5 o 10 compañeros a leer el primer tomo del Capital, ya de manera más sistemática, más rigurosa. Estábamos enterados del seminario del Capital de Bolívar Echeverría, que daba en México, que leían párrafo a párrafo el Capital, y si bien no teníamos a Bolívar Echeverría a nuestro lado, teníamos algo de su hábito de lectura, y comenzamos a leer página a página, no párrafo a párrafo, y discutir página a página con otros compañeros, nuevamente el Capital. La tercera, el encuentro con el Capital para volver a releerlo va a ser en la cárcel. Comida gratis, no había que preocuparse de la luz, no había que preocuparse del agua, no entraban muchos libros, entraba el Capital, pues a leer el Capital, ahora sí, ya no párrafo a párrafo, sino línea a línea, porque teníamos mucho tiempo, y tiempo indefinido. Y fue nuestra tercera lectura del Capital. Yo creo que fue ya una lectura más seria, más reposada. Y la cuarta lectura del Capital va a ser saliendo de la cárcel para dar clases en la universidad. La carrera de Sociología me invitó a dar clases en Sociología. Y instauré un seminario del Capital. Y comenzamos a leer el Capital nuevamente, párrafo a párrafo. Y cuento esto no para presumir de las 4 veces que he leído el Capital, sino para decirles que cada vez que leía el Capital, leía otras cosas, encontraba otras cosas. Venía con una experiencia de una lectura y cuando me volví a sumergir en el Capital, eran otras cosas que surgían en mi mente, me llamaban la atención, me alumbraban. Y esa es la virtud del Capital. Cada vez que uno lo lee no solamente con los ojos de su actualidad, sino que el Capital es como que si estuviera preparado para comunicarse con la persona que lee de los 15 años, con la persona que lee a los 30, con la persona que inicia el siglo XX, con la persona que inicia el siglo XXI. El Capital tiene tal desborde de profundidad, de ideas, de densidad histórica y lógica, que cada vez que uno lo lee va a encontrar cosas distintas, nuevas, que alumbran el cerebro. Pocos libros tienen esa virtud de ser contemporáneos. El Capital, esa es la imagen que me ha dejado, es un libro siempre de actualidad. Dice algo de tal manera que siempre que uno lo lee, pues dice, sí, esto es verdad, esto me acaba de pasar, esto lo acabo de ver. Cuando lo leí a los 15 años, luego a los 21, luego a los 35 y luego a los 40, el Capital me decía cosas que estaba viviendo hoy, que estaba experimentando hoy. En ese sentido es un libro que nunca pierde actualidad. Algo tiene ahí adentro que siempre es contemporáneo.
Dice las cosas de tal manera de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, que siempre que uno lo lee, está como viendo lo que le está sucediendo en ese momento. Por eso cuando en los últimos años se ha nuevamente puesto de moda en la academia, especialmente de Europa y de Estados Unidos, leer El Capital después de unos 20 años de congelamiento y de olvido, pues les resulta muy esclarecedor. Todo el mundo vuelve a leer El Capital y se vuelven a vender las ediciones del Capital y se vuelven a hacer nuevas redacciones del Capital, porque es un texto que cada vez que uno lo lee te está hablando de tu mundo contemporáneo, de tu mundo actual, a pesar de que ha sido escrito hace 150 años. No conozco un libro que sea así. No conozco un libro que tenga esa reactualización lógica perpetua, permanente. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del Capital? Quiero leerles unas cartas de Marx. Le escribe Marx a Engels. No, a un amigo, Klinz. He estado enfermo, le dice Marx. Es el 4 de octubre del 64, 3 años antes de la publicación. Todo este último año he estado enfermo. Antrax, furúnculos. De no ser por eso, mi libro El Capital, Economía Política, ya habría salido. Ahora espero terminarlo, dice. Al fin, en unos cuantos meses, ya hace estar en el plano teórico a la burguesía un golpe del que nunca se repondrá. Marx está calificando a su obra de golpe a la burguesía del que nunca más volverá a reponerse. Es un calificativo muy fuerte. Y ojo que no ha habido la Comuna de París, no ha habido la Revolución del 5 en Rusia, no ha habido el 17, no ha habido la Guerra Popular Revolucionaria, no ha habido Cuba, no ha habido eso, pero él está intuyendo que lo que está redactando es el golpe más duro que le va a asestar a la burguesía. Años después, el 67, meses antes de publicar, creo que lo publican en septiembre, se publica El Capital, y esto es en abril, dice nuevamente: el primer tomo comprende el primer libro, el proceso de producción del capital. Es ciertamente el más temible misil que jamás se haya lanzado hasta ahora a la cabeza de los burgueses. El más terrible misil que jamás se haya lanzado a la cabeza de los burgueses. Viniendo de Marx, un hombre erudito, un hombre enciclopédico, un hombre que había estudiado mucho, algo se traía en manos, algo se traía entre manos para calificar así esa obra de misil, el más terrible misil contra la burguesía. Y claro, 150 años después, cuando uno ve el impacto de ese misil, dice, tenía razón Marx. El impacto, después de la publicación, en los siguientes años, en vida ya de Marx, pero fundamentalmente muerto Marx, fines del siglo XIX, principios del XX, va a ser un libro que va a consagrar a una corriente ideológico-política, el marxismo, como la principal y como la corriente revolucionaria hegemónica en el mundo. En el mundo ha habido muchas corrientes revolucionarias. Están los anarquistas, están los owenistas, está el socialismo utópico, distintas corrientes que han surgido en el siglo XIX y en el siglo XX, en el mundo, en América Latina y en Bolivia. Pero va a haber una de esas corrientes que se va a volver hegemónica, que va a desplazar en el espectro al resto. Al interior con sus distintas versiones, corriente Moscú, corriente maoísta, corriente trotskista, dentro de los trotskistas, trotskismo A, trotskismo B, trotskismo C, no importa.
pero convierte al marxismo en la corriente hegemónica, que no lo era en el siglo XIX. Es más, cuando ustedes se acuerdan del tomo del Manifiesto Comunista, dice: los comunistas no nos diferenciamos, algo así, del resto. Simplemente vemos las cosas más de conjunto, una cosa así reflexiona Marx. Y ahí hace un resumen de las distintas corrientes que habían entonces. Pero está claro que para principios de siglo el marxismo se va a convertir en la corriente hegemónica de las izquierdas, de las corrientes revolucionarias. Revoluciones, guerrillas, movimientos sociales, movimiento obrero, estados que lo reivindican como guía. No voy a entrar al debate cuán fieles son, no me interesa la fidelidad, estoy viendo el impacto. No hay en el mundo otro autor y otro texto que haya generado en revoluciones sociales, en movimientos sociales, en estructuras obreras, en estados, tal influencia que lo reivindiquen como su autor y como su núcleo interpretativo. En términos políticos, quizás el que le compite en influencia, pero bajo otro contexto y bajo otro parámetro ideológico, es la Biblia. Estamos hablando del espectro religioso, estamos hablando del espectro político. Pero es un texto que ha marcado corrientes, revoluciones, movimientos, estados, gobiernos, acciones, luchas, fracasos, muertes, derrotas, victorias a lo largo de los últimos por lo menos 100 años. Y seguramente lo seguirá siendo decenas o centenares de años por delante. En el ámbito de las ciencias sociales, de la investigación social, a raíz del capital, han sufrido o se han visto influenciados por su presencia en ciencias políticas, en economía, para criticarlo, para denostarlo, pero no hay estudio de economía que no lo tome en cuenta. Que haya profesores medio vagos que hacen leer un resumen es otro problema, pero que un profesor está obligado a leer y a dar a sus alumnos El Capital, aunque sea para criticarlo, eso es algo común. Ya sea si es un profesor o con una materia liberal, o para leer El Capital. Aquí en Bolivia se leyó El Capital en los años fines de los 70 y los 80 se leyó El Capital y luego se lo abandonó, lamentablemente. Y el conjunto de investigaciones, de las distintas investigaciones en economía que han surgido, tanto desde el marxismo, por fuera del marxismo, de la socialdemocracia, en torno al capital, para criticar al capital, para continuar el capital, para explicar la tasa de ganancia aplicada a la situación actual, para explicar el sistema de reproducción, en fin, conjunto de investigaciones, de aportes en el mundo entero a partir del capital. En sociología, para estudiar las clases sociales, para estudiar las transformaciones agrarias en las sociedades coloniales, para estudiar los procesos de mercantilización de las sociedades modernas, para estudiar la formación de los sistemas económicos, en fin. En filosofía, variedad, centenares o miles de libros que debaten, que continúan, que abordan, que utilizan el capital para continuar, para enfrentarse, para buscar superarlo, pero siempre volviendo al capital como el punto de referencia obligado para reflexiones filosóficas. En lingüística, en literatura, en geografía, en derecho, el capital ha marcado, como pocos libros de la humanidad, un conjunto de influencias, yo diría casi la totalidad de las ciencias sociales. Es un texto obligado. Para superarlo, para reivindicarlo, para profundizarlo, para apoyarlo, pero siempre está ahí el capital como un referente obligado de las mejores investigaciones en distintas áreas
de las ciencias sociales del mundo, de la academia y de los investigadores independientes. ¿Cómo redacta Marx el Capital? En verdad es curioso cuando uno se pone a revisar con detalle. Siento que el Capital es un texto que culmina 30, 40 años de estudio de Marx y que en el fondo, cuando lo publica, luego nunca va a estar contento con él y siempre va a buscar cómo mejorarlo, cómo enriquecerlo. Están los manuscritos de 1844 que Marx escribe en el exilio, que son conocidos, que están a disposición, donde trabaja el tema del trabajo asalariado, Miseria de la filosofía, sus comentarios al libro de Liszt sobre el proteccionismo, que lo hace en 1847, antes de publicar el Manifiesto Comunista. El trabajo asalariado y capital del 49, después del Manifiesto Comunista. Los manuscritos 1851, 53, que en castellano se han ido publicando pedacitos en ediciones así poco conocidas, y se supone que son un legajo de 10 cuadernos donde Marx estudia algo sobre América Latina, donde habla sobre Bolívar, sobre la formación económica latinoamericana. Están sus textos sobre los economistas clásicos y sus redacciones y sus comentarios. Supongo que eso va a salir en la nueva Mega, en alemán, algún rato saldrán esos manuscritos. Está los Grundrisse, que sí son conocidos, los borradores 57 al 58, los 3 tomos. La parte más conocida por nosotros es las formas, ¿no? Las formas de la producción que anteceden al capitalismo, donde habla de las comunidades hindú, índica, germánica, etc. Está su texto publicado, pero poco valorado, la contribución a la crítica de la economía política de 1859, que lo publica, pero que no tiene ningún efecto. Aunque cuando uno se sumerge en esa crítica hay cosas bellísimas que ya están adelantando lo que va a ser en el Capital. Y de hecho es como un borrador del Capital. Los manuscritos 1861, 63, publicados en inglés en 3 tomos, no están traducidos al castellano, bellísimos, especialmente la parte dedicada al proceso de trabajo, donde le dedica más tiempo que en el Capital. Y son, si no me equivoco, cerca de 1200 páginas, este manuscrito 61-63. Los borradores del 64 al 65, donde avanza el tomo 2, el tomo 3, vuelve a un capítulo del tomo 1, en fin. Y por último, la redacción del Capital en 1867. Si uno hace un resumen de lo que estudia sobre economía Marx desde el 44, fácilmente podemos decir que ha escrito para llegar al Capital, me atrevo a, quizás exagerando, unas 10.000 páginas previas. Quizá que exagero, las 7.000 a 10.000 páginas escribe sobre economía, avanza distintos elementos y todo lo condensa en el primer tomo del Capital. Es una obra magna. Es una obra que le ha costado a Marx cerca de 10.000 hojas de resúmenes, de escritos, de comentarios. A él le gustaba resumir los libros y luego comentar sobre el resumen del libro su propio pensamiento. Llenaba cuadernos y cuadernos de resúmenes. Este es el 44, al 74 son 30 años, al 77 son 33 años de trabajo intenso, casi dedicado enteramente a sobrevivir, haciendo artículos de periódico para un periódico norteamericano y hacer estas cosas del Capital. ¿Qué tiene el libro? Cada cual puede resumirlo de su manera y quizás haya autores que lo resuman de mejor manera. Yo hago mi resumen libre, mi pequeño título. Para mí el Capital es el estudio crítico del funcionamiento lógico, del funcionamiento material, del funcionamiento organizativo, del funcionamiento político, del funcionamiento ideal, del funcionamiento instrumental, del funcionamiento histórico
y del funcionamiento moral de la sociedad capitalista moderna. Eso es lo que yo encuentro en el Capital. Orden lógico, orden material, orden organizativo, orden político, orden ideal, orden instrumental, orden histórico y orden moral de la sociedad moderna. Eso está contenido en esas 900 páginas, llamado El Capital, crítica de la economía política. Ojo, no es economía política, es crítica de la economía política, que no es poca cosa esa distinción. Porque él establece que la economía política es el estudio del buen funcionamiento del capitalismo. Él hace la crítica del buen funcionamiento del capitalismo, su crítica, es decir, su orden estructural, su fuerza y sus límites. Si no, no sería crítica. Los límites. ¿Cuáles son los límites? No históricos, sus límites internos de este periodo de la sociedad que aún no acaba y que tiene ya casi 500 años. Y si comparamos con la historia de la humanidad, del Homo sapiens sapiens, 60.000 años, si tenemos en cuenta desde que surge la agricultura, 15.000 años, estamos hablando de 500 años de esta historia de la civilización moderna que tiene 15.000 años. Quiero cerrar mi introducción a la lectura del Capital y a su conmemoración, focalizando 4 aportes que a mí me llamaron la atención a lo largo de estos años. Puede haber muchísimos otros. Yo quiero simplemente comunicarles, transmitirles lo que a mí me llamó la atención y con lo que permanentemente recurro, vuelvo, me alimentan. Cosas que me hablan del día de hoy dentro del Capital. La forma mercancía, que es la parte más dura de leer, es muy abstracta. Incluso Althusser se animó a decir que no había que leer esa parte porque uno iba a perder un poco el tiempo y mejor que había que meterle al siguiente capítulo. La conversión del dinero en capital, creo, es el siguiente capítulo. Yo digo, no. Hay algo clave, muy actual, muy fuerte, muy decisivo para entender la obra de Marx, pero fundamentalmente para entender la sociedad moderna. La mercancía como valor de uso, como valor de cambio. Es decir, la relación entre necesidad humana y la forma de satisfacer esa necesidad con el trabajo humano y la manera en que ese trabajo humano se intercambia con otros trabajos humanos. Es decir, el elemento fundamental de la vida de cualquier persona, de la ama de casa, del estudiante, del obrero, del campesino. Mi necesidad, ¿cómo satisfago mi necesidad de alimento, de ropa? ¿Cómo la satisfago? ¿Cómo la satisfago en la sociedad moderna? Pues está ahí, aquí está. Y desde ese elemento tan práctico, tan concreto, pero a la vez tan abstracto, Marx va a hacer la reconstrucción lógica del orden del capital. ¿Cómo es que 100 pesos devienen capital? ¿Porque tengo plata soy capitalista? ¿Porque tengo 1.000 bolivianos soy capitalista? ¿Cuándo mis 1.000 bolivianos se vuelven capital? Se articulan al engranaje de la sociedad moderna, de reproducción ampliada de la ganancia, de la separación entre sectores sociales. Está ahí, a partir de la relación valor de uso, valor de cambio, mercancía, dinero, conversión del dinero en capital. El concepto de fetichismo, que no es un coqueteo con Hegel, que así fue visto.
pues aparte del fetichismo, es medio religioso, y las figuras teológicas de Marx mejor déjalas de lado porque no es tan estructural. No, si no entiendes el tema del fetichismo, no entiendes la mentalidad moderna. En el fondo te está estudiando la mentalidad moderna, de cómo la sociedad moderna parece dominada por cosas y los seres humanos simplemente unos funcionarios de las cosas, unos subordinados a las cosas. Y lo usamos a diario. ¿Qué ha pasado? No, pues es el mercado mundial. Ha caído el precio del gas. El mercado mundial es el culpable. ¿Qué es el mercado mundial? ¿Qué pasó con tus ahorros? No, pues cayeron las tasas de interés. Permanentemente en el vocabulario estamos hablando de cosas y no de seres humanos. Eso que es natural para nosotros no es natural, es algo construido. Es algo construido a lo largo de estos 500 años. Desmontar eso es el desmontamiento del capital. El mercado mundial, la globalización, los circuitos financieros, eso son relaciones humanas. Es tú y yo con él. Y es la dinámica de las relaciones humanas la que pone en movimiento el capitalismo. Fetichizamos como si fueran cosas externas a los humanos cuando decimos, ¿culpa de quién? Del mercado mundial. ¿Culpa de quién? De las tasas de interés. ¿Culpa de la globalización? Globalización, mercado mundial, tasas, son vínculos entre seres humanos. Y lo que Marx hace es estudiar cómo es estos vínculos de seres humanos, cuál es la cualidad de ese vínculo que hace que se oscurezca el vínculo y aparezca como una relación de cosas que tuvieran vida. La globalización tiene vida, el mercado mundial tiene vida. No tiene vida, somos nosotros los que tenemos vida. Pero en lo cotidiano aparece como que las cosas dominaran a los seres humanos, como que las cosas tuvieran vida y los seres humanos simplemente fuéramos unos títeres de las cosas. Dice, eso no es cierto, es al revés. Pero hay algo en cómo entablamos los vínculos que crea esta idealidad de lo material. Es fantástico. La teoría de la subjetividad moderna está ahí. La teoría de la mentalidad moderna está ahí. La teoría del lenguaje moderno está aquí. De la politización del lenguaje moderno y de la gestualidad moderna está ahí. Cuesta leer, no se entiende, nos cuesta porque no tenemos una formación filosófica tan sólida tal vez, pero es algo que uno no puede abandonar. No puede uno entender el Capital si no ha leído cómo se está constituyendo en Marx las relaciones entre las personas y la subjetividad moderna que va a dar lugar a todo el proceso hasta la acumulación capitalista. Las formas del valor, que para mí, más allá de la conversión del dinero o de la construcción del dinero como equivalente general, lo que está haciéndote Marx es darte las pautas de la moderna representación de la sociedad democrática. Es la teoría de la representación y la constitución de lo universal ideal, de lo universal falseado como representante de la realidad humana o del trabajo humano. ¿Qué es eso? Es el Estado. Es la teoría del Estado. La teoría de la democracia, fundada en la mercancía, y la teoría del Estado, fundada en la mercancía. Por eso es vital estudiar el primer capítulo, aunque uno tenga que leerlo 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces para entenderlo. Entonces, para salir de ese falso debate, el Estado como máquina, y el Estado como instrumento de una clase, que es una buena definición, pero te vuelve impotente ante las cosas.
El capital te permite encontrar la dinámica de la construcción del Estado como instrumento de una clase. La dinámica ideal de la construcción material del Estado, la subjetividad. Un segundo elemento que yo quisiera mencionar, para mí decisivo para entender la sociedad moderna, es todo su trabajo sobre el proceso de trabajo. Lo estudia de manera lógica y luego histórica. Medio de trabajo, mi herramienta, medio de trabajo, mi materia prima, mi instrumento de trabajo, mi herramienta, el trabajo mismo, la fuerza laboral y el producto del trabajo. Son 4 componentes. Objeto, medio, fuerza de trabajo y producto del trabajo. Y luego cómo se mueven lógicamente, y a medida como vas viendo los componentes y cómo se mueven estos componentes, tienes las distintas formas del desarrollo capitalista. Entender el proceso de trabajo es entender el corazón del capitalismo contemporáneo. En su fortaleza y en su debilidad. Y entonces uno se da cuenta que no basta cambiar leyes para superar el capitalismo. No basta emitir decretos para superar el capitalismo. Su fortaleza final está en este orden lógico, estructural, de esos 4 componentes que en sus distintas maneras de relacionarse, las formas de relacionarse, te van a dar un tipo de dinámica histórica. Su fortaleza y a la vez su debilidad. ¿Por qué debilidad? Porque a cada rato el trabajo vivo tiene que devenir en trabajo muerto. Y esa es siempre una duda existencial del capitalismo. ¿Qué es el trabajo vivo? Nosotros, la gente de a pie, los que trabajamos. Somos trabajo vivo, trabajo en potencia. ¿Cuándo deviene lo que hacemos en algo que nos domina? ¿Cómo se mueven estos 4 componentes? Luego eso nos domina, es el empresario, es el Estado que nos domina. Pero es mi trabajo, yo soy el que di fuerza como trabajo vivo. ¿Por qué? ¿Cómo deviene el trabajo vivo en trabajo muerto? Es el proceso de trabajo. Entender esa lógica, esa dinámica, esas fortalezas, esos conglomerados de redes que te aprisionan, pero también esas debilidades estructurales de esta conversión del trabajo vivo y del trabajo muerto. Cada día el capital está en duda. La conversión del trabajo vivo en trabajo muerto. Tu capacidad humana en parte del capital, cada día y cada segundo está en duda. Está en duda. No es automático. Y el capital instala medios, tecnología, organización, Estado, iglesia, escuela para convertir el trabajo vivo en trabajo muerto. Porque cada día está en duda su continuidad. Solamente que no nos damos cuenta. Pensamos que es automático. Es el lugar de la debilidad. Por eso crítica. ¿Dónde está la fisura? ¿Dónde está el quiebre? ¿Dónde está el abismo? Donde encuentra un límite histórico, lógico, ético, moral, el capital para continuar. Por supuesto, su aporte de la plusvalía. ¿De dónde nace la riqueza de los ricos? El estudio de la plusvalía. Los seres humanos producimos más de lo que necesitamos para reproducirnos, históricamente, socialmente. Ese plus de lo que producimos por encima de lo que necesitamos para reproducirnos es el trabajo apropiado por el capital, por el capitalismo nacional, local, mundial. La construcción es hermosa. Plusvalía absoluta, plusvalía relativa, en fin. Modos de plusvalía absoluta, utilizando viejas tecnologías, nuevas tecnologías que te dan a la plusvalía relativa, la permanente búsqueda de mayor plusvalía, acortando el tiempo de trabajo para tu reproducción y ampliando el tiempo de trabajo apropiado por el capitalismo, los aparatos que te permiten eso, que legitiman eso. Brillante, brillante. Porque si no aparece la riqueza de los ricos
como un tema de habilidad de ellos, de astucia de ellos, como un tema de designio natural de las cosas. No, no es cierto. Hay una máquina, hay un motor que permite que mi trabajo devenga en riqueza de otros. ¿Qué se llama eso? Plusvalía. ¿Cómo se logra? En el proceso de trabajo. ¿En cómo? En cómo se vinculan las cosas. Fantástico, es una explicación brillante, insuperable hasta el día de hoy, de cómo se genera la riqueza moderna. El presidente Evo decía hoy, esta mañana, 8 personas tienen la riqueza del 50% de la población mundial. ¿Cómo le han hecho sus cuates? No ha sido por designio del Señor, no ha sido porque son súper inteligentes, porque no han hecho ninguna nueva ley de la relatividad, ni han descubierto la teoría del todo unificado de la física moderna, no lo han hecho. Han encontrado mecanismos para convertir el trabajo de unos en ganancia de otros. ¿Dónde se explica eso? Proceso de trabajo, proceso de producción. Una categoría que está acá, subsunción formal, subsunción real. Es una categoría bella, porque ¿qué te dice la subsunción? Cómo el capital domina, se apropia, te da la idea de movimiento. La subsunción es un proceso de movimiento, de captura de tecnologías antiguas, de saberes antiguos, de habilidades antiguas, de capacidades antiguas que son apropiadas para acumular dinero para un empresario. Subsunción formal, ¿cuándo? La vieja comunidad, la comunidad ancestral, la comunidad agraria, que pervive hasta nuestros días, cuando el trabajo artesanal, cuando el trabajo microempresarial, cuando el trabajo familiar, doméstico, son subsumidos, son absorbidos, no triturados, sino capturados para arrebatar su energía, conocimiento, tecnología, habilidad, organización, sabiduría, para convertirlo en ganancia. Subsunción formal. Subsunción real, cuando ese apoderamiento externo se convierte en apoderamiento interno, cuando el capitalismo comienza a modificar la tecnología, comienza a modificar el sistema organizativo, cuando comienza a modificar los conocimientos de la producción. Subsunción real. Y cada día el mundo vive procesos de subsunción formal, subsunción real, subsunción formal y subsunción real que se entretejen, Es una categoría fantástica para entender la sociedad moderna, para entender Bolivia, para entender América Latina, para entender la relación de las comunidades agrarias con el mercado, para entender el trabajo artesanal, microempresarial, para entender el trabajo familiar, doméstico. Subsunción formal, subsunción real. La acumulación capitalista. Al final, ¿cómo hace la sociedad moderna y el capitalista para hoy invertir 100, mañana recuperar 200, volver a invertir 150, después de un año recuperar 300, volver a invertir 200, recuperar 500? Esta lógica incremental de la acumulación está en la parte final. Y el bello texto de la acumulación originaria lo describe para Inglaterra, pero uno lo puede utilizar para estudiar la sociedad boliviana en el siglo XVII, en el siglo XIX, cómo se apropia de saberes productivos no capitalistas, de estructuras económicas no capitalistas para generar la acumulación. Porque el capitalismo nace de el no capitalismo. Es una cosa rara. ¿Cómo le hace? Pues robando, apropiándose de lo no capitalista, de fuerzas, de conocimientos, de estructuras, de tecnologías, se las va apropiando, acumulación originaria, para dar lugar al capital. Y luego ya el capital construye su propia base,
su propio conocimiento, su propia tecnología, su propia ciencia, su propia organización, pero nunca deja de expandirse. La teoría de Rosa Luxemburgo, ¿no?, de la acumulación, que tiene que siempre expandirse a otros países, a otros continentes, o dentro de un país a las zonas más agrarias, en fin, como una dinámica permanente de acumulación. Es un viejo debate, pero para nosotros muy útil para entender la dinámica del capitalismo contemporáneo, continental y mundial. En síntesis, leer El Capital es una experiencia traumática, en el buen sentido del término. Te cambia la mente, te cambia el modo de ubicarte en el mundo y el modo de verte a ti mismo en el mundo y tu relación con tus compañeros, con la gente que vive contigo. ¿Vale la pena leer El Capital hoy? Vale la pena. Vale la pena. No solamente leer El Capital, hay muchas otras cosas que leer, contemporáneas, que hablan, que Marx no las tomó en cuenta, evidentemente. No es cierto que todo está en El Capital, hay muchas cosas que Marx no las tomó en cuenta, qué bien. Y hay que estar atento a los nuevos conocimientos y a los nuevos aportes. Pero todo eso parece disperso y descoordinado si no tiene un núcleo articulador, y ese núcleo articulador te lo brinda El Capital. Es como la clave y la llave que te permite que todo lo que te llega como información adquiere sentido, adquiere lógica. Esa es la virtud del Capital, del libro El Capital, escrito hace 150 años. Te da un orden de entendimiento del mundo contemporáneo y de sus problemas. Si no, lo que vas a tener es retazos modernos que no los estudió Marx, evidentemente. Forzadamente a veces decimos, pero ya estaba en El Capital. Hay cosas que no las tomó en cuenta, por supuesto. Pero todo eso que no tomó en cuenta, no lo vuelves inteligible si no tienes su núcleo articulador. ¿Y dónde está su núcleo articulador? En el texto del Capital. Entonces, volver a leer El Capital no es un tema de reafirmar una posición política, soy marxista, soy comunista. No, no, no. Es un tema de conocer el mundo actual, de ubicarte en el mundo actual, en su fuerza y en su límite, es decir, críticamente. Por eso es que, ojalá, nuevas generaciones vuelvan a acercarse al Capital. Necesitamos volver a leer El Capital. Hoy más que nunca necesitamos volver a leer El Capital. No como un acto de fe, no como un acto de apostolado, sino como un acto de ubicación cognitiva en el mundo y ubicación revolucionaria en el mundo. Especialmente les hablo a los jóvenes. Tienen que animarse a leer El Capital. Comentábamos esta mañana con los profesores brevemente esta tendencia del Capital, no del libro, sino de la lógica del Capital, a generar una cultura juvenil del videoclip, de la lógica fragmentada. ¿Cómo es eso de leer 900 páginas cuando hoy en mi WhatsApp me contento con un párrafo? No está mal tener el WhatsApp, no está mal tener el Facebook. Pero si quieres comprender, hilar lo que ahorita se te presenta como algo disperso, espontáneo, caótico, si quieres convertir todo ese caos que te rodea en algo lógicamente organizado, lee El Capital, 900 páginas. Te va a ayudar. Te va a ayudar a entender tu ubicación en el mundo. Te va a ayudar a entender qué significa hoy tener lectura WhatsApp de la realidad, o tener una lectura más comprensiva. No critico la lectura WhatsApp, solamente digo, es insuficiente. Es insuficiente. No te da una comprensión de las cosas. Te da fragmentos, te da retazos. Un resumen de 20 páginas. Un resumen de 15 páginas, que es lo que está de moda para hacer ahora las lecturas.
son resúmenes deliberadamente fragmentadas de la realidad, porque de la fragmentación vive el capital. Reproduce el capital en la fragmentación de nuestros cerebros, en la fragmentación de nuestras vidas. Sobreponerse al capital es una lucha social, evidentemente, que lo hacen la gente en las calles, pero también es una lucha intelectual que la hacemos cuando tenemos elementos comprensivos que me permiten ordenar la lógica fundante de todo lo que vemos. Y para eso el capital. Así es que ojalá a futuro las nuevas generaciones puedan utilizar el capital para entender de mejor manera la sociedad moderna, su fortaleza y sus límites. Muchas gracias.